Gracias por seguir con nosotros en Diálogo Abierto. Ahora vamos a hablar sobre el comercio ambulatorio en el Perú en general, particularmente lo que ha pasado en Lima nos lleva justamente a esta reflexión. Y está con nosotros Luis Rodríguez, él es director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Pontificia Universidad Católica. Buenas noches, Luis, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. No, gracias a ustedes por la ¿Qué te parece el comercio ambulatorio? Es un drama, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, pero una de las soluciones que, por ejemplo, ha planteado hoy día el alcalde de Lima es que si no les gusta la reubicación a estas personas, les va a dar trabajo. ¿Esa es una solución? Sí, de hecho que el problema del comercio ambulatorio nace del desempleo, ¿no? Entonces, lo que las personas que están en el comercio ambulatorio necesitan es empleo. Entonces, de hecho que puede ser una solución. Y si bien el empleo está recuperándose, digamos, hace un año estábamos un poco peor, ha mejorado en un 5% la tasa de empleo, sin embargo, ha mejorado sobre todo en los sectores profesionales y el trabajo más especializado, pero las personas con educación escolar, primaria, secundaria y menos, en ese sector ha disminuido el empleo y ha disminuido de manera fuerte. Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar unas políticas públicas que encuentren cómo. Yo tampoco no creo que el tema del comercio ambulatorio sea un tema tan terrible. Nosotros tenemos una tradición de comercio en la calle muy fuerte. De hecho, las ferias son parte de eso. Los grabados de Rugendas muestran una Lima llena de vendedores en la calle. Hay tradiciones que hablan de eso. Claro, cuando se piensa en la Lima colonial, se piensa en los balcones y restaurar las fachadas, pero no en las actividades económicas que habían, y había el tamalero, en fin, todos los vendedores. Pero detrás de esas figuras que tú nos planteas históricas, había cierto orden. Hay cierta intuición, o no sé cómo llamarlo, en las autoridades locales, no solamente hablamos de Lima, sino del interior del país, que la reubicación se tiene que producir en espacios abiertos, como por ejemplo parques, ¿no? O zonas verdes. Y claro, como son terrenos amplios y aislados, allí va a funcionar el comercio ambulatorio. Y a veces eso genera un conflicto también con los vecinos porque les estamos quitando justamente sus áreas de recreación. ¿Cuál es la solución? Yo creo que nosotros hemos tenido la experiencia ya con el alcalde Alberto Andrade, que fue, creo yo, una de las reubicaciones de vendedores ambulantes más exitosa, porque fue un trabajo integral. Entonces, primero él hizo que se agrupen, que formen empresas, que esas empresas compren o alquilen terrenos. Ahí surgió las Malvinas. Fueron vendedores ambulantes que se asociaron y empezaron a comprar o alquilar terrenos, dividirlos en puestos y vender ahí. Entonces, esa es pero tiene que ser todo un proceso completo, ¿no? Que implique la legalización, porque aún reubicándolos en donde los reubiquemos, igual si seguimos teniendo tasas de desempleo en cierto sector, entonces de todas maneras van a volver, y si aumenta el desempleo, esos espacios que quedan van a volver a ser tomados. Entonces lo que tenemos que encontrar es una solución integral y no soluciones pasajeras. Los mismos, por ejemplo, todas las galerías comerciales que podemos ver en la avenida Grau, en la avenida Bancay y alrededores, y también en los alrededores de Gamarra, son los mismos comerciantes, que pueden ser los comerciantes de las galerías o los comerciantes ambulantes, que ellos forman asociaciones y gestionan ellos mismos sus proyectos para hacer galerías y luego vender en las galerías. Entonces, si eso se impulsara, ¿no? Si hubiese apoyo de la autoridad sobre eso, eso podría funcionar bien. Incluso ahí se necesita que la autoridad entre también a trabajar en ese tipo de actividad, porque, por ejemplo, muchos de los comerciantes que tienen galerías en la avenida Grau, Abancay y alrededores, utilizan parte de las casonas de Barrios Altos como depósitos. Y entonces, claro, un barrio como Barrios Altos termina lleno de depósitos, expulsando a los habitantes más precarios, con menos ingresos, y también genera otros problemas. Entonces yo creo que hay que mirar las cosas de manera integral, a nivel urbano, a nivel social, a nivel económico productivo, y no solo pensar en retirar a los ambulantes a algún lugar específico. Ahora, es interesante lo que tú planteas como primer paso, que los propios comerciantes se organicen o se trabaje su asociatividad.
¿no? A través de estas organizaciones o asimismo pues asociaciones, ¿no? Asociaciones, Directamente. exacto. Y a partir de ahí también seguramente para los gobiernos locales va a ser más fácil darles bueno, capacitaciones y ayudas. ¿Por qué no es fácil entonces que vayan por esa solución, si es tan evidente o no es evidente? No, además hay toda la experiencia, o sea, la misma Municipalidad de Lima tiene esa experiencia, por lo tanto debería ser lo más fácil. Lo que pasa es que es una solución de mediano plazo, no es una solución inmediata como poner a la policía, sacarlos a todos Claro. y resolverlo de un día para otro. Pero claro, esa solución inmediata tiene el problema que luego vuelve a los pocos meses, porque la gente tiene que ganarse la vida. Entonces, si yo los reubico mañana en un lugar donde la gente no sabe que están, donde no hay clientes, entonces el problema va a continuar porque la base del problema es el desempleo. Así es. Entonces no podemos dejar de mirar el problema de manera integral. Pero el desempleo también eventualmente, hay que decirlo, cuando el comercio es ordenado, cuando obviamente también está establecido en espacios adecuados y, como digo, con modalidades interesantes, también se vuelve parte y se integra a la ciudad. Totalmente. En el mundo, ya sabemos, en la región, bueno, en Chile, en Europa, en España, en fin, el rastro, estos sitios que son, estos mercados o mercadillos que son enormes incluso, cierto es que en verdad son eventuales, funcionan un día específico de la semana, también se integran a la ciudad. Acá, ¿de qué manera justamente nos hemos desordenado? ¿Por qué no tenemos la capacidad de, por ejemplo, si ya existe una asociación, dejarla en ese espacio y no estar pues peloteándola, cuando obviamente no está claro el lugar donde deben afincarse, ¿no? Sí, bueno, algunos son permanentes, ¿ah? En Londres, en París, hay mercados enormes que son permanentes y que son también de este tipo eventual. Aun cuando son permanentes, tienen este carácter eventual. Claro, un día a la semana, Claro. no son que están toda la semana, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, habría que preguntarnos qué cosa establece el Plan Metropolitano al 2040, que acaba de ser elaborado el año pasado, sobre espacios donde podrían ubicarse vendedores ambulantes, donde podría promoverse el comercio, porque existen centralidades, existen espacios con potencial para tener actividades comerciales que están ubicados en distintos lugares de Lima, porque también tenemos agrupados, o sea, muchas veces la acumulación de comercios se debe a que cuando un lugar es exitoso, todos van a ir a vender ese lugar. Pero existen otros lugares con potencial, pero que todavía no han despegado. Y ahí la municipalidad podría buscar en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, en otros distritos de Lima Centro, en Jesús María, en Lince, lugares específicos. Entonces, en lugar de pretender movilizar 3.000, 5.000 vendedores a un solo lugar, hacer una distribución, acompañar esas intervenciones con intervenciones en el espacio público, mirar que esos lugares no vayan a generar congestión vehicular ni de transporte, mirar que estén abastecidos con transporte público. Entonces ahí hay un trabajo de urbanistas, hay un trabajo de economistas, hay un trabajo social, de empadronamiento, de promoción de la inversión y de la economía. Entonces, la municipalidad tiene todo eso. Todas esas áreas están en la municipalidad. Y eventualmente también, como dices, es bien importante lo del acompañamiento, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los han ubicado en un lugar y ellos, estas personas, estos comerciantes, no quieren estar ahí porque es un lugar alejado, evidentemente la gente no va a ir a comprarles allí. Pero si se estableciesen incentivos, eventualmente no se podría hacer lo que tú dices, no sé, pues difusión, eventualmente también acompañar a que ese sitio sea más conocido. ¿Podría ayudarse a eso? Totalmente. Obviamente totalmente. Hay un lapso de tiempo, ¿no? Pero ¿esa no podría ser también una opción? De hecho que sí, la propia municipalidad tiene su área de comunicaciones, entonces podría invertir en comunicaciones para lograr eso. Entonces yo creo que la municipalidad tiene todas las gerencias para llevar a cabo ese trabajo de manera concertada. Lo que se necesita es alguien que los haga, que los siente a todos los funcionarios, que llame a los vendedores ambulantes y que vean a nivel de Lima Metropolitana es enorme. Entonces se puede trabajar a nivel de Lima Metropolitana, se puede concertar también con los distritos y se puede gestionar eso de manera adecuada, sin prejuicios, sin pensar que el vendedor ambulante es un agente del mal que tiene que ensuciar la calle. Es cierto que hay ciertos niveles de delincuencia, pero eso es un porcentaje, no es la totalidad. En general, la gente lo que busca es trabajar. Claro, y obviamente, como hemos dicho, cuando hay facilidades y cuando la gente está organizada, es una opción adicional, ¿no es cierto? O sea, acá creo que la palabra clave es orden, tanto para la ciudad como para los propios comerciantes. Yo diría que más que orden es gestión.
Porque muchas veces orden se entiende con sacar gente, poner gente como una cosa muy autoritaria y de arriba abajo. Yo creo que hay que gestionar, hay que negociar, hay que entender cuál es la realidad del Perú en este momento. Después de la pandemia no nos hemos recuperado. Entonces hay que gestionar y para eso tenemos, como digo, las gerencias de la municipalidad que técnicamente están capacitadas supuestamente para hacer ese trabajo concertadamente y que además pueden coordinar con las municipalidades distritales. Y eso además debería pasar en todo el Perú, por cierto. Así es. Y lo más importante es que ya tenemos experiencia. Claro, lo que pasa es que si siempre estamos desmantelando e ignorando las gestiones que se hicieron anteriormente, ahí empezamos a retroceder, como lo que está pasando con el transporte público masivo, que se desactivan, por ejemplo, los corredores. ¿No es cierto? Entonces, claro, si tenemos esa lógica de desmantelar lo que se ha hecho, nunca vamos a avanzar. Claro. Pero si caminamos sobre lo ya experimentado, yo creo que la solución está ahí, es evidente. Y este plan, este que nos has mencionado, este plan urbanístico del 2040, ¿qué dice exactamente justamente del desarrollo comercial de Lima, ¿no? O sea, que implicará obviamente también la presencia de estos agentes ambulatorios que comercian y también otro tipo de espacios, ¿no? Las ferias también en el mundo son espacios específicos para justamente armar infraestructura que permita a las personas comercializar. En el Perú no tenemos muchos de estos espacios, ¿o sí? Sí hay, sobre todo en provincia hay muchas de las ferias y bueno, también hay ferias espontáneas, ¿no? Que todos sabemos, al final de la semana todo el mundo va a la feria y empieza a comerciar, es como que, y generalmente se hace un espacio abierto, pero no es específicamente un lugar que te dé cierta infraestructura. ¿Qué nos falta para que justamente esos espacios abiertos, bueno, vamos a ver, en las zonas rurales, todo el mundo sabe, ¿no? El día sábado es el día de bajar a la feria y se comercia, pero generalmente son espacios abiertos, no hay baños, no hay infraestructuras para descansar. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer que esos espacios ya, si son tan permanentes, se conviertan en algo mucho más de mayor calidad? Yo creo que es una decisión que tienen que tomar las autoridades. Muchas veces las ferias, como son también tradicionales y se han dado a través de los siglos, en muchos casos hay algunas ferias agropecuarias que están con ganado, total. Claro. Entonces, parece que a ratos sentimos que la feria es un fenómeno que ya está y no hay que hacer nada para mejorarla. Hay otras donde sí hay infraestructura. Hay ciudades donde hay infraestructura, hay otras donde no hay infraestructura. Yo creo que hay realidades distintas. Podría eventualmente hacerse una política de incentivo, por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura o desde el MIDIS o digamos, más de un ministerio probablemente con en gestión con las municipalidades, en una acción de gobernanza a nivel multisectorial y multiescalar, pero es algo que deberíamos hacer. En el caso del plan metropolitano, el plan tiene desarrollos para Lima Norte, para Lima Sur, para Lima Este, entonces ahí sí se establecen algunos lugares, no con esa mirada sobre las ferias, pero sí por lo menos para generar y potenciar más centralidades, de manera de desconcentrar lo que pasa en Lima. Yo creo que ahí lo que tenemos que intentar siempre, más que la concentración, porque claro, en Lima está concentrado demasiado, entonces siempre es bueno expandir las posibilidades, por ejemplo, lugares para la gestión con el Estado, la SUNAT ya tiene algunos lugares descentralizados en San Juan de Miraflores, en el Lima Norte, en Comas. Estos centros de trámite ciudadano. Exacto, ¿no? Eso hay que promoverlo más, hay que promover también descentralización. Hay cosas, pero luego hay cosas que se descentralizan solas porque ven oportunidades. El sector privado, todos los centros comerciales y malls que hay en Lima Norte han surgido sin que el Estado o ningún plan los haya establecido. Entonces yo diría que hay que buscar cómo seguir expandiendo y consolidando otros lugares potenciales, de manera que todo Lima tenga equipamiento, todo Lima tenga espacio público, todo Lima tenga comercio. Probablemente ahí donde hay transporte público masivo podría llevarse una feria temporal, podría llevarse un nuevo mercado, una nueva galería. Yo creo que es cuestión de incentivar. Lima en general tiene muchos puntos importantes donde se genera riqueza, donde se genera prosperidad, ¿no? Porque y a densidad. Veces tenemos sobre todo quienes comercian tienen la idea de que solamente en ese lugar específico donde han empezado van a poder vender, y si existen los incentivos necesarios, eso no es necesariamente así, ¿no es cierto? O sea, si se movilizan o lo transfieren a otro lugar,
como has dicho, acompañados de incentivos, acompañados de difusión, eventualmente podría ser incluso mejor que el lugar que inicialmente los albergó. Y uno de los principales incentivos, por ejemplo, es que exista transporte público masivo a esos lugares. Perfecto. Porque en la medida en que todo Lima esté conectada, es mucho más fácil poderse movilizar a buscar esos productos que de repente Claro. uno no encuentra en una zona de Lima y los va a buscar a otro lado. Pero claro, yo creo que ahora, por ejemplo, con la línea 2 del metro vamos a mejorar un poco, va a llegar hasta la Plaza de Ate. Deberíamos tener ya un par de líneas de BTR, de Metropolitano adicionales. Yo creo que el gobierno municipal metropolitano debería preocuparse por eso. Yo creo que el mejor incentivo es aumentar el transporte público masivo. Eso va a desconcentrar no solamente el comercio y dar más oportunidades, va a desconcentrar la vivienda, va a aumentar la densidad en otros lugares de Lima, va a hacer de Lima una ciudad más equitativa, ¿no? Porque ahora, claro, todo está concentrado en un grupo de 10 distritos que van reventando de densidad, de comercio, de tránsito, de transporte. Hay que expandir la ciudad. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la Municipalidad Metropolitana. Y para cerrar, Luis, entonces, si pudiésemos establecer una vía rápida de formalización, ¿cuál es el primer paso para que obviamente quien nos está viendo y eventualmente la municipalidad apunte? ¿Cuál es el primer paso para empezar esa formalización? Tú has hablado que no hay que mencionar tanto el orden, sino la gestión. ¿Por dónde empieza esa gestión? Yo empezaría porque la Gerencia de Desarrollo Urbano y el Instituto Metropolitano de Planificación le digan al alcalde y a los demás funcionarios cuáles son esos lugares que tienen abastecimiento de transporte público masivo, que tienen lugares disponibles, que van a ser interesantes para los comerciantes, para poderlos ubicar ahí a lo largo y ancho de todo Lima Metropolitana. Una vez que se tengan esos lugares, sentarse con los comerciantes, ofrecerles asociaciones pequeñas, ¿no? Y entonces ir en grupos y empezar a gestionar la posibilidad de esa reubicación, pero entendiendo otra vez que es un problema de empleo. O sea, los ambulantes tienen el ingreso diario. Así es. Entonces, claro, yo los llevo mañana al parque tal que está vacío, ese día no tienen, y si hay 10 días que no va público, 10 días no tienen dinero. Entonces, y hay que entender que estamos saliendo de una pandemia, que el empleo ha bajado en justamente ese sector con menos capacidades. Entonces hay que entender todo el cuadro completo y empezar por lo primero, que es, digamos, si uno podría hablar de más que de orden, de organización, entonces que los urbanistas de la municipalidad, que el Instituto Metropolitano de Planificación y la Gerencia de Desarrollo Urbano le digan al alcalde dónde son los lugares en donde podría ocurrir eso, pero que tengan transporte público masivo, posibilidad de que hayan actividades comerciales y a partir de eso empezar la gestión basada en la experiencia que ella hubo con el alcalde Andrade. Claro, y adicionalmente, como has mencionado también, difusión, ¿no es cierto? Acompañarlos en este proceso porque, como has mencionado, un día sin vender es un día pues que no se lleva digamos, no se para la olla, ¿no? Entonces, totalmente. En estos días, y sobre todo en esos casos específicos, es diario, ¿no? Adicionalmente, creo que es importante también, junto con esa difusión, que la gente también tenga incentivos para ir, ¿no? Y empezar a comprar ahí. Hay que entender además que cuando existe comercio en una parte de la ciudad, el valor del suelo aumenta. Es cierto que muchas veces existen problemas por la exagerada acumulación de comercio, que empieza a generar ya problemas de delincuencia, inseguridad, problemas con el tránsito y demás. Pero en general, si hay comercio, el valor del suelo aumenta. Entonces, si la municipalidad inteligentemente busca lugares en distintas áreas de Lima y empieza a reubicar, entonces lo que va a empezar a hacer es potenciar las posibilidades de prosperidad en distintos lugares de Lima. Y de esa manera, entonces, la ciudad va a empezarse a ser más equitativa. No olvidemos que los precios de suelo más altos en Lima probablemente estén en Mesa Redonda y en Gamarra. ¿Por qué? Por la cantidad y eso pasa en todas las ciudades. En la India, en Dharavi, el precio del metro cuadrado es altísimo, ¿no? Porque es un precio comercial, hay unas fábricas informales, pero el precio del suelo igual sube, sea formal o informal. Claro que en esos casos específicos ya estamos en lugares comerciales, ¿no? Y entonces ya no son tan habitables, o sí puede haber habitabilidad, puede haber habitabilidad. Puede ser una habitabilidad con una calidad de vida baja o con una buena calidad de vida, todo depende de la gestión de la municipalidad, ¿no? Porque, o sea, ya
si el valor del suelo empieza a aumentar, claro, tú puedes empezar a buscar formas de redistribución para que eso se expanda. Pero si yo como gobierno municipal veo que está ocurriendo acumulación, veo que este lugar empieza a ser interesante y viene más gente a comprar y yo no hago nada, la gente va a seguir viniendo a vender porque es un lugar exitoso. Claro. Obviamente. Entonces ahí yo tengo que, como municipalidad, encontrar formas de empezar a trasladar, mover, gestionar. Eso es gestionar. Exactamente. Ya voy a cerrar, pero creo que la palabrita es gentrificación, ¿no es cierto? Eso puede ayudar a levantar el valor de una zona que antes no estaba, digamos, valorada porque le has dado un mejor uso o eventualmente has movilizado justamente al comercio. Bueno, hasta cierto punto eso es conveniente, pero cuando ya las personas que viven en esa zona tienen que irse porque el valor del suelo aumenta demasiado, ya es totalmente nocivo. Porque entonces personas, por ejemplo, es lo que pasa en Barrios Altos con los depósitos. Entonces, claro, las personas que vivían ahí, de pronto, como se paga mucho más por tener los depósitos para las galerías de Abancay, tienen que salir de ahí e irse a vivir a otro lado. Entonces están expulsadas del lugar en donde han nacido y crecido toda la vida. Eso hay que evitarlo, ¿no? Pero otra vez, aún en esos casos, también la gestión de la municipalidad es clave. Es importantísimo, así es. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y definitivamente aquí hay que trabajar de manera inteligente y, como has dicho, distribuir las posibilidades, porque detrás del comercio ambulatorio, en verdad, hay muchas posibilidades, no solamente para el que comercia, sino también para las propias zonas en donde se establece. Y es parte de nuestra tradición. Toda la arquitectura prehispánica tiene grandes plazas en donde habían intercambios.